¿Sabías que el diseño es una de las herramientas más poderosas y que puede cambiar el mundo? Mi nombre es Facundo Armas, soy director de negocios sostenibles en Globant. En esta masterclass vamos a explorar qué modelos de negocios existen para incrementar el impacto positivo de los negocios, ver casos de éxito alrededor del mundo y entender metodologías que ayuden a los emprendedores a poder medir y mejorar su impacto. Te invito a ver la masterclass en nuestro canal de YouTube. Hoy arrancamos con la primera masterclass y el proceso de capacitación, ¿no? Agradezco al equipo de la Fundación Mungibón, al British Council, a todo el equipo de DAE por ser posible este programa. También agradezco a ustedes, los participantes. Sabemos que DAE implica un compromiso, pero también sabemos que vale la pena. Agradezco a Globant por ser parte de los socios estratégicos y a Facundo Armas, director de negocios sostenibles en Globant, por tomarse el tiempo. Su masterclass integrando la sostenibilidad en el diseño está buenísima y la verdad es un lujo tenerlo con nosotros. Así que, Facundo, muchas gracias. Y bueno, te paso la pelota a todos vos. Disfruten, aprendan y estamos para apoyarlos en lo que necesiten durante todo este proceso. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Buen día a todos y a todas. Gracias también al equipo de DAE, la Fundación Born, el British Council por el espacio. Y nada, para mí también es un honor poder estar aquí con ustedes hoy. Si bien tiene un formato de clase, de masterclass, la idea también es que puedan aprovechar también el espacio para preguntar, interactuar, challengear todo lo que ustedes consideren. Así que a completa disposición de que esa sea la dinámica. Perfecto. Entonces, voy a arrancar con una breve introducción. Como ya mencionó Iván, mi nombre es Facundo Armas. Yo no vengo, como la mayoría de ustedes, de la disciplina del diseño, sino que creo que la experiencia me ha llevado a trabajar bastante en el diseño desde el punto de vista de la tecnología. En cuanto a educación, he pasado por una carrera en ciencias económicas, luego me especialicé en la Universidad de Buenos Aires en temáticas de seguridad y estrategia nacional. Hoy en día estoy cursando mi último año de una maestría en Economía y Derecho del Cambio Climático y con distintas universidades a nivel global, con especializaciones relacionadas con sostenibilidad, financiamiento de impacto, inteligencia artificial y demás. Mi carrera profesional siempre estuvo en lo que es la consultoría estratégica, la mayoría desde un punto de vista tecnológico, lo que me llevó a trabajar en distintos países de Latinoamérica, viviendo allí y estuve un poco más de un año en Europa. Tuve un tiempo trabajando en el sector público como gerente de innovación, o sea, proyectos que buscaban por medio de metodologías de diseño innovar en los servicios públicos y hoy en día estoy actualmente trabajando en Globant como director de negocios sostenibles, que básicamente para mí es un lujo poder estar trabajando en la división que creamos desde cero, que básicamente es cómo ponemos la tecnología a disposición de proyectos de impacto, ¿cierto? Trabajamos con grandes corporaciones, con ONGs, con bancos multilaterales, para incorporar la tecnología en acelerar el impacto en la sostenibilidad. Y además, como profesor en la Universidad Austral de materias de diseño para el impacto social, diseño sostenible, inteligencia de negocios y diseño estratégico. El objetivo de este espacio es poder a ustedes brindarles algunos conceptos básicos y herramientas para que puedan integrar la sostenibilidad dentro de proyectos, que pueden ser proyectos actuales de los cuales ustedes puedan aplicar metodologías para mejorar la propuesta de valor, mejorar el producto o cualquiera de las dimensiones de su proyecto y que eso obviamente incremente el valor de su organización. ¿Cuál es la agenda que tenemos hoy? Vamos a tener un pequeño contexto a lo que es sostenibilidad y desarrollo sostenible. Como la mayoría tuvieron que pasar el filtro de sostenibilidad para poder llegar a este espacio, la idea es no ser, no ir muy en detalle en esa cuestión, ¿no? Sino que tal vez traje los contenidos básicos
de sostenibilidad. Luego vamos a hablar de diseño sostenible, una introducción. Les voy a hacer referencia también a algunos otros materiales que están disponibles por distintos medios para que si quieren profundizar en cualquiera de estas herramientas puedan entrar y utilizarlas. Vamos a hablar de distintas metodologías de evaluación de impacto, no impacto financiero necesariamente, sino impacto también en lo social y en lo ambiental. Vamos a ver algunos casos cross industria. Traté de traer no solamente casos que sean afines a la mayoría de los proyectos que ustedes están llevando a cabo, sino también traté de traer en este espacio algunos casos que pueden parecer un poco lejanos de otras industrias, pero a modo de inspiración para que puedan llevarse algunas ideas. Vamos a hablar de modelos de negocio sostenible, un framework que venimos trabajando hace tiempo, de cómo no solamente transformar tu producto en un producto sostenible, sino también cómo se puede innovar en distintas dimensiones de un modelo de negocio. Y finalmente, siendo también de Globant, vamos a comentar un poco sobre tecnología y desarrollo sostenible y cuál es el rol que puede jugar la tecnología en acelerar también algunas iniciativas o visiones de sostenibilidad. Entonces comenzamos con el contexto de crisis y oportunidad, ¿no? Sin ser no quiero ser redundante, pero seguramente esto la mayoría lo sepan. Este es un framework que es el de los límites planetarios del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que básicamente mide a nivel global cuáles son los límites planetarios por medio de análisis científicos, los límites que no podemos pasar y si los pasamos claramente estamos en riesgo de una crisis sistémica, ¿no? Porque muchas de estas crisis se entrelazan entre sí, ¿no? Que algunas tienen que ver con el cambio climático, que entran especies invasoras, acidificación de los océanos, etcétera, ¿no? Y también otros mecanismos, no sé si alguien ya ha visto antes, pero lo que es el esquema de la dona o la economía de la dona que también surge, creo que de los países nórdicos, que básicamente plantea una evolución a lo que son las crisis o los límites planetarios, que es toda la capa para afuera, ¿no? Que es el techo ecológico, sino que también plantea cuáles son los límites sociales en los cuales nosotros debemos enmarcarnos dentro de lo que es como esa parte virtuosa, ¿no? Acá un poco lo que nos dice es que el espacio seguro está cuando reducimos el impacto ambiental por debajo del techo ecológico y cuando todos estos conceptos, como puede ser educación, salud, alimentación, agua, desde el marco social, están elevados, ¿no? Entonces este espacio verde clarito sería el espacio seguro donde encontramos ese equilibrio entre el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Esta es una herramienta que ya también se está utilizando para la evaluación de impacto mismo a nivel países y si entran a la página de Donut Economics van a ver hasta mismo cómo este esquema va variando por país, ¿no? Entonces van a encontrar esto pero aplicado a qué tanto un país está contribuyendo o tiene riesgo en relación a, por ejemplo, cambio climático, pero también cómo eso se relaciona con el impacto social que está generando ese país, ¿no? Y esto, las cifras quedan un poco desactualizadas, pero también para también ponerlo un poco en imágenes, no estamos hablando de temáticas como calentamiento global, cambio climático, como algo que simplemente nos va a generar más calor, sino que estamos hablando de incremento de intensidad y frecuencia de eventos físicos extremos, como pueden ser inundaciones. La mayoría vio lo que sucedió en Valencia el año pasado, lo que sucedió en Río Grande do Sul, llevándose muchas vidas. Entonces estamos hablando de problemáticas ambientales, pero también sociales, ¿no? Y esto también obviamente no solo se complica y se hace más complejo
con el contexto macroeconómico que puede existir, por ejemplo, en el caso de Argentina, donde, si bien esta cifra está desactualizada porque es del año pasado, también luchamos con temáticas relacionadas con pobreza, desempleo y otras variables sociales, ¿no? Lo que pueden hacer parecer que es una o es otra. Y para terminar de enmarcar, si miramos el reporte que lanza todos los años el Foro Económico Mundial de cuáles son los mayores riesgos a corto y a largo plazo que enfrenta la humanidad en su conjunto, vemos como a largo plazo hay una predominancia por lo que son las variables ambientales para lo que es la supervivencia de las personas, mientras que en el corto plazo hay un poco más de heterogeneidad con algunos más sociales, algunos que tienen que ver más con la economía y otros que tienen que ver más con lo tecnológico. Pero para salir de la visión catastrófica, que en mi punto de vista en muchos casos lo único que hace es paralizar y no llamar a la acción, ya hace mucho tiempo, en este caso desde el 2004, el ex secretario general de las Naciones Unidas saca este texto que habla de Who Cares Wins o a quien le importa gana, ¿no? Planteando este concepto de que las organizaciones que iban a sobrevivir en el futuro iban a ser las que se preocupen y cuiden a las personas y en el ambiente, ¿no? Planteando otra mentalidad de la sustentabilidad como un activo estratégico, como una estrategia de negocios para ser sostenible a largo plazo, saliendo del concepto de lo hago por imagen, lo hago por hipismo, lo hago porque reciclo en mi casa. Pero esto no es nada nuevo que salió en 2004, sino que ya en 1713, con este señor Hans Carl von Karlowitz, que estaba trabajando en proyectos de minería, empieza a hablar de sostenibilidad. Bueno, no sé hablar alemán, así que no voy a intentar ni pronunciarlo, donde empieza a notar que con el trabajo que hacían con las mineras, estaban degradando obviamente los bosques, entonces se empieza a hablar sobre el concepto de sostenibilidad porque empezó a ver cómo las actividades humanas terminaban impactando en las tasas de regeneración que tenían los bosques, ¿no? Entonces este es el primer registro, porque solemos hablar de sostenibilidad y lo primero que se suele hablar son los objetivos de desarrollo sostenible, pero no, este es un concepto que viene de mucho antes, se escribió hace mucho sobre esto, enfocado en lo que es la relación entre el humano con la naturaleza. Luego tuvimos en 1987, las Naciones Unidas define el desarrollo sostenible como esta necesidad de satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer las generaciones futuras que puedan satisfacer sus necesidades y plantea tres grandes ejes que tienen que convivir y estar en equilibrio, ¿no? El eje social, el eje económico y el eje medioambiental. En 2000 se lanzan los Objetivos del Milenio, que para quien no lo conocían es, llamémosle el padre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que planteaba que para 2015 ya habíamos erradicado el 100% de la pobreza y todos los otros 7 puntos que vemos acá. Cuestión, spoiler alert, la mayoría de estos, si no quiero decir todos, no fueron realizables y no se cumplieron. Y ahí es donde surge el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con métricas también un poco más específicas, donde tenemos tenemos 193 países adheridos. Básicamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vi que muchos lo plantearon en sus presentaciones, son estos 17 objetivos que van desde temáticas sociales, de gobernanza o ambientales, que plantean a qué debemos llegar a nivel global y qué es lo que tenemos que incrementar o mitigar, ¿no? Cada uno de estos, ahora vamos a ver, tiene una serie de métricas e indicadores que también sirve para medir impacto. Y como para finalizar, y solo haciendo un enmarque en el componente ambiental. En 2015 también se firma el Acuerdo de París, que es uno de los mayores hitos a nivel global, donde el mundo y todos los países del mundo se comprometen a limitar el calentamiento global a
entre 1,5 y 2 grados. Eso claramente implica que la mayoría de los países tienen que transicionar hacia otros modelos económicos que sean bajos en emisiones de carbono, ¿no? Los países que basan su mayoría de el PBI en energía y por eso también eso genera muchos desacuerdos geopolíticos, están también un poco presionados por transicionar de formas de hacer energía a formas renovables y eso, si bien uno puede a veces pensar, no vamos para ningún lado, estamos en el horno, nada avanza", si nosotros miramos las inversiones que han venido desde el Acuerdo de París y hasta antes en energías renovables o en otro tipo de proyectos de electrificación, hubo un salto bastante grande que han hecho estas tecnologías mucho más accesibles y asequibles para que puedan escalar, ¿no? Y esto se traduce también a la mayoría de los proyectos que también ustedes están impulsando, porque no es hablar solamente de energía, es hablar de circularidad, es hablar de nuevos medios de transporte, es hablar de nuevas formas de alimentación. Entonces, la temática ambiental y específica de cambio climático es algo que toca absolutamente cualquier industria. Ah, y me olvidé de la industria de la moda también en relación a lo que es cambio climático. Entonces, como mencioné anteriormente, los objetivos de desarrollo sostenible no son solamente, vuelvo acá un segundo, bueno, quiero tener educación de calidad o quiero que haya hambre cero, sino que esto está anclado en métricas e indicadores específicos, cuantificables, medibles, que le permite a las organizaciones entender dónde está el impacto que están generando y poder cuantificarlo, ¿no? Acá quien le interese en la página de los Objetivos de Desarrollo Sostenible van a encontrar tanto el manual para cada uno de los objetivos, cuáles son los indicadores específicos de cada uno, que ustedes también podrían hacer ese mapeo para luego, eventualmente con un inversor, reportar cuál es el impacto en estos objetivos. Y también hay mucho acceso a información pública sobre cuál es la evolución de estos indicadores a nivel global, a nivel regional o a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, este dashboard demuestra por tipo de objetivo cuál es la evolución, por ejemplo, de acceso a la energía, ¿no? Cómo pasó de 95% a 100%, esto entiendo que es en un país. Y otro spoiler alert, creo que no me acuerdo si cada año o cada 2 años se logra un reporte de esta misma organización, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, mostrando cómo estamos con estos objetivos. Y solamente el 17% de los objetivos hoy en día se encuentra on track o encaminado a poder cumplirse, ¿no? Entonces, hay quienes lo cuestionan de nuevo, como los objetivos del milenio, otros que son un poco más optimistas, pero eh, objetivamente esta es la realidad, ¿no? Los esfuerzos hoy en día siguen siendo insuficientes para la mayoría de los objetivos de desarrollo y creo que esto de casi el 35% no solo no ha mostrado avance suficiente, sino que ha mostrado un retroceso. Y como alguna novedad, que esto fue algo que salió el año pasado, para quien eventualmente alguno o alguna esté buscando en algún momento alguna certificación, hizo como organización de estandarización de procesos y de auditorías, lanzó en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas una guía para alinear la contribución de un proyecto, una organización, a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y a diferencia de la mayoría de las ISOs, esta es una ISO gratuita también. Uy. Entonces, eso como breve introducción, la temática es gigante, así que podría ser 3 clases seguidas sobre eso. Quería tampoco llenarlos de contenido. Entonces, vamos a hablar ahora de introducción al diseño sostenible, ¿no? Y arranco con este statement de el diseño nos trajo al momento en el que estamos, ¿no? El momento en el que estamos de estas crisis, estos
problemas que tratamos de resolver por medio de estos objetivos, estas visiones, son al final resultados de decisiones de diseño que hemos arrastrado por años, ¿no? Hace un tiempo invitamos a la directora de la carrera de diseño a una de nuestras clases en la Austral y empezó hablando de la historia del diseño y hablando de cómo uno de los primeros hitos era empezar a utilizar, no me acuerdo si era hierro, para la construcción de puentes en la disciplina del diseño y cómo fue evolucionando la disciplina a lo largo del tiempo, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, para quien esté en el tema, seguramente es redundante, pero hoy en día la industria del hierro, por ejemplo, es una de las más complejas de transicionar, de descarbonizar, de hacer ambientalmente sostenible. Y es una decisión que acarreamos hace casi 300 o 400 años, pero en el momento no contábamos con la información de cuál iba a ser el impacto de estas soluciones, no contábamos con el conocimiento, con el awareness. Y este mismo caso aplica a un montón de otros casos que tienen que ver con desde el uso de tecnologías y el impacto negativo que han tenido, de decisiones que tienen que ver con modelos de negocio, de cómo se ha distribuido la energía hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, el diseño, las decisiones de diseño que tomamos en su momento nos han llevado a las crisis en las que estamos, obviamente con el lado positivo que han traído para algunos, pero también eso nos da un poco la pauta de que el diseño tiene que ser la solución, ¿no? Porque si fue un problema de diseño, el diseño es la disciplina que tiene que venir a solucionar, trayendo nuevas formas de hacer, pero también trayendo rediseños a los sistemas actuales, ¿no? Y acá lo que vemos con línea punteadas es un poco las misconcepciones que suelen haber tanto sobre la disciplina del diseño como la de sustentabilidad, ¿no? Viendo el diseño como algo meramente y superficialmente, visualmente estético, y la sustentabilidad como un concepto de moda sin un impacto real, y lo hago porque soy hippie, soy verde y demás, ¿no? Mientras que en realidad el diseño lo que busca es estas acciones que estén orientadas hacia un futuro deseado que querramos alcanzar, y la sostenibilidad son soluciones que toman en cuenta los factores sociales, ambientales y económicos, y como mencioné antes, son estrategias de negocio, ¿no? Y cuando hablamos de diseño sostenible, hablamos de la intersección entre estas dos disciplinas, ¿no? Que nos ayudan a entrar en mercados que son inexplorados, a entrar o a captar otro tipo de clientes, a empujar ideas o modelos ambiciosos, a ser innovador sin comprometer, como hablamos anteriormente, impacto social, impacto ambiental y mucho más. Esto no voy a entrar mucho en detalle porque seguramente lo habrán visto un montón de veces. Este es uno de los tantos frameworks que existe para hacer diseño. En este caso, la metodología de Design Thinking, que se utiliza mucho en disciplinas de Service Design, diseño estratégico, UX y en cualquier tipo de disciplina, que lo que busca es tener una primera etapa de entendimiento de una problemática y tratando de simplificarlo lo más posible, ¿no? Y la segunda de co-creación, priorización, prototipado y luego escalamiento, ¿no? Lo que empezamos a ver, y creo que esto nace de mismo la experiencia de Global, ¿no? Porque para que creo que el tipo de diseño que hacemos, al menos en mi organización, con los grandiosos proyectos que ustedes tienen, son relativamente distintos, pero con muchos puntos en común. Nosotros usamos el diseño para diseñar tecnología, ¿no? Y si bien ustedes pueden estar en la mayoría en una fábrica, en un workshop, manual y demás, nosotros seguimos metodologías similares, pero para crear tecnologías, ¿no? ¿Qué queremos que tenga? ¿Cómo queremos que sea? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué necesitamos? ¿A quién necesitamos? ¿Qué está haciendo la competencia y demás? Entonces, procesos relativamente similares. Entonces, lo que empezamos a ver era que en la mayoría de los proyectos de Globant no se estaba incluyendo una dimensión de, bueno, cómo puedo incrementar el impacto o reducir el impacto negativo que va a tener el proyecto que yo estoy haciendo, ¿no? Y ahí es donde iniciamos ya hace un poco más de 5 años una disciplina de diseño sostenible dentro de Globant, que lo que buscaba era cómo hacemos que todos los diseñadores al momento de arrancar un proyecto puedan incorporar esta visión para que el producto final que termine saliendo o
esquema final del proyecto sea uno que incremente el impacto positivo y reduzca el impacto negativo. Entonces acá yo lo mencioné en la presentación del DAE. Tenemos, si les interesa, les puedo compartir después un pocketbook que tenemos y un entrenamiento en Udemy sobre cada una de estas fases con las herramientas, metodologías, templates que tenemos para cómo incorporar en cada fase del proceso de diseño distintas, perdón, la redundancia, de herramientas o técnicas para que el producto final cumpla con estos criterios, ¿no? Entonces, en la etapa de descubrir, ¿no? Que es cuando uno se mete a investigar un problema, se mete a entender los actores, por fuera de lo que es un proceso tradicional, lo que plantea esta metodología que estuvimos trabajando también con otras academias, es de, bueno, ¿a qué otros actores dentro del ecosistema yo tengo que empezar a mirar? ¿Qué preguntas o qué enfoques de investigación tengo que tener al momento de hablar con mis usuarios o hablar con los actores de negocio? Pero también creo que es algo muy importante para el punto de vista desde de proyectos como los suyos, donde ya están creados y pueden pensar en una evolución, en un 2.0 más sustentable aún. Tiene que ver con distintas técnicas que existen para hacer la medición real del impacto de sus proyectos, ¿no? Voy a dar el ejemplo de, no sé si alguien habrá escuchado de un LCA o análisis de ciclo de vida. Un análisis de ciclo de vida es una metodología que lo que plantea es analizar el impacto real de tu producto de la cuna hasta, no es la tumba, como se suele decir en la mayoría de los conceptos, sino de cuna a cuna, ¿no? Como un ecosistema circular, ¿no? ¿Cuál es el impacto que yo estoy generando al conseguir mis insumos para la producción, en mi proceso productivo, en mi delivery y demás? Y todo eso mapeado a indicadores cuantificables, ¿no? Y con datos. Y obviamente proyectos, como vi en muchos casos, proyectos circulares, tienen una ventaja muy competitiva al momento de pensar en un análisis de ciclo de vida, porque al momento inicial, cuando ustedes procuran los materiales, no están incitando esa producción, sino que están reduciendo el impacto del desperdicio. O sea, de alguna forma arrancan en negativo, siendo eso positivo en cuanto a impacto, ¿no? Entonces, en el entrenamiento hay varias metodologías, tanto para encuestas, entrevistas, benchmark, fuentes de información sobre sustentabilidad, qué buscar en reportes de sustentabilidad para un benchmark y algunos conceptos sobre análisis de ciclo de vida. En el segundo, cuando tratamos de definir, ¿no? Con base en toda esta información que recolectamos de los distintos procesos de investigación, seguramente han escuchado de lo que puede ser un Service Blueprint, de lo que puede ser un Customer Journey, un User Journey, y muchas otras herramientas más. Lo mismo, ¿no? Lo que buscábamos en este proceso no era reinventar la rueda y hacer algo que todos los diseñadores vayan a decirme, mira, yo ya hago las cosas y no me vas a cambiar la forma de hacer. Entonces, lo que planteamos aquí fue cómo modificamos todos estos instrumentos y herramientas que hoy en día ya se usan y son de commodity en el mercado, y les agregamos la dimensión de sostenibilidad a cada uno. Entonces, en un blueprint que básicamente plantea la experiencia del usuario, o la experiencia del back office de su usuario, cómo planteamos distintas dimensiones de sostenibilidad. Por ejemplo, en todo mi proceso, ¿dónde ocurre consumo energético? ¿Dónde ocurre consumo de agua? ¿Dónde ocurre un impacto social mayor o menor? ¿No? Entonces, estas herramientas las hemos modificado para poder incorporar la dimensión de sostenibilidad. Al momento de desarrollar una idea, ¿no? Empezar a pensar una idea, una solución, una serie de iniciativas para mejorar, para crear desde cero. Aquí es donde estamos en un espacio más creativo, donde vamos a pensar un montón de ideas, donde las vamos a priorizar, donde vamos a poder entender hacia dónde nos conviene ir para planificar luego el escalamiento y el desarrollo de la solución. Lo mismo, ¿cierto? Desde qué dinámicas de ideación y qué disparadores podemos tener alineados a los objetivos de desarrollo sostenible
para que las ideas que tengamos puedan ser más disruptivas, fuera de la caja y que podamos generar ideas que sean más elevadas. Y lo mismo para la priorización. ¿Qué esquemas de priorización incorporando sustentabilidad podemos tener para asegurar que estamos eligiendo la mejor opción? Esto se puede llevar a nivel producto, pero se puede llevar también a nivel de una decisión que ustedes quieran llegar a tomar. Y al momento de entregar o desarrollar la solución, en este caso, en el caso del entrenamiento, está más aplicado a los perfiles del lado tecnológico, pero hay muchas técnicas que un diseñador de tecnología puede tomar para que el software que nosotros diseñamos consuma menos energía y eventualmente gaste menos agua y recursos, ¿no? Entonces, acá lo que se plantean son técnicas específicas que tiene que seguir un diseñador al momento de construir la solución identificada y priorizada, ¿no? En el caso de ustedes, que muchos están en temas o de moda o temas de diseño de materiales físicos. Claramente hay técnicas de las cuales yo no soy el experto y he aprendido un montón de ustedes, de procesos, de qué materiales poder usar y demás, ¿no? Y obviamente siendo extremadamente relevante para ustedes, que la mayoría también tiene modelos de circularidad, que están utilizando distintos materiales, desperdicio, entre comillas, para sus procesos productivos. También este proceso de investigación, el de la fase uno, plantea también investigar sobre, bueno, qué están haciendo distintos peers, cuáles son las últimas tendencias a nivel tecnológico en relación a su temática específica. Entonces, acá traté de ser lo más general porque hasta ayer teníamos acá 30 slides con todos los detalles, pero sentía que íbamos a perder mucho el tiempo, por lo que las invito a descargarse el Pocketbook que se llama Diseño Sostenible Globant. Creo que si lo buscan en Google debería aparecer así. Y si no, me escriben y se los comparto. Y ahí van a encontrar un Pocketbook con todas las técnicas, todo el detalle, son más o menos 30 o 40 páginas. Y a quien no le guste leer y sea más de lo interactivo, está el training gratuito en Udemy con el mismo nombre. Entonces, vamos a pasar a lo que es evaluación de impacto, ¿no? Seguramente la mayoría de ustedes que han intentado, y vi que en algunas de las presentaciones incluyeron algunos indicadores de impacto, quien haya tenido que estar en relación con algún inversor, es lo que les piden, la mayoría viene del lado financiero, pero como tendencia global, hoy en día y mismo de los mercados financieros, se empiezan a medir otro tipo de impactos que no necesariamente son los tradicionales de el retorno de la inversión y las tasas que está devolviendo la compañía, ¿no? Sino que mucho de lo que es el ecosistema de inversión de impacto está ya incorporando lo que es distintas variables ambientales y sociales, ¿no? Desde el punto de vista más macro, que tal vez no aplicaría a muchos de sus proyectos, pensando en bonos, ¿no? Bonos o créditos verdes, donde a una empresa, a un país, se le presta, por ejemplo, 100, y si vos cumplís con tus objetivos y tus indicadores, me vas a devolver 110, mientras que si no los cumplís, me vas a tener que devolver 120, ¿no? Entonces, un poco se empiezan a atar incentivos financieros a la consecución de métricas de impacto, ¿no? Esto pensando en algo más a escala, pero lo mismo sucede para líneas específicas de financiamiento que existen por proyectos que logren mostrar un impacto de contribución real. Entonces acá simplemente que esto lo solemos traer mucho con una técnica de diseño digital que es muy simple, que es que pequeñas decisiones generan un gran impacto, ¿no? A veces cuando estamos diseñando un producto, un servicio, no tomamos dimensión de cuál es el impacto que esto puede generar real, positivo o negativo. Entonces la idea de las metodologías de evaluación de impacto es evaluar el impacto real que van a tener nuestros productos, ¿no? No sé si alguien haya visto ahora se habla mucho de que la inteligencia artificial es la salvación, es lo mejor de todo y demás, pero claramente si uno se pone a ver, no sé, el consumo de agua que hubo por los cómics que se hicieron ahora con el chat GPT del estudio Ghibli,
y es bastante preocupante, ¿no? Entonces tenemos que hablar también de impacto neto de las soluciones, no solamente el impacto positivo, sino también el impacto negativo, para asegurarnos que en el neto estemos generando una contribución positiva. Entonces, esto con base en bastantes frameworks. En este caso tomé el esquema que usa distintos bancos de desarrollo. En este caso es un proyecto que trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la división de inversiones de impacto. Este no es el esquema que tiene necesariamente el Banco Interamericano de Desarrollo, sino que muchos más, pero suele tener tres grandes fases en lo que es evaluación de impacto, ¿no? Uno suele ser el ex ante, que es antes de lanzar mi proyecto, antes de, en este caso, pensado desde el punto de vista financiero, es antes de invertir en un proyecto, pero en la mayoría de los casos que ustedes están trabajando es antes de lanzar un producto, antes de lanzar un cambio en mi producto, se hace una evaluación de impacto ex ante antes de realizarlo, ¿no? Que básicamente lo que me permite esto es hacer una estimación de cuánto impacto voy a tener en distintas variables y entender, mismo entre distintas alternativas, cuáles me convienen, ¿no? Pero también me va a servir para la segunda fase, polaridad en escuelas, ¿no? Bueno, ¿cuáles van a ser las métricas que a mí me van a ayudar a medir si estoy llegando o no estoy llegando al objetivo que quiero, que es reducir las emisiones de las escuelas o aumentar la concientización en educación ambiental, que todos esos son objetivos e indicadores alineados a los objetivos de desarrollo sostenible que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, en la etapa de monitoreo, cada organización define los esquemas y herramientas de monitoreo que va a tener. Bueno, ¿cómo voy a medir esta métrica? ¿Cada cuánto? ¿Quién la va a medir? ¿No? Entonces, es entender qué métricas de impacto son en relación a relevancia, ¿no? Son materiales para sus proyectos y poder definir un esquema de medición que sea riguroso y cuantitativo para luego poder mostrar resultados y ver si tu estimación ex ante fue realista, si fue pesimista o si fue optimista, ¿no? Y finalmente lo que es el ex post al momento de cierre de un proyecto, porque o cierre de un ciclo de un proyecto, que básicamente es la consolidación de todo lo que son los monitoreos, pero en la mayoría de los proyectos a escala, cuando hablamos de ex post, se suele también hacer un análisis de como de lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué es lo que aprendimos y qué funcionó y qué no funcionó a lo largo de este proyecto de inversión para luego retroalimentar otro proyecto de inversión, ¿no? Acá, por ejemplo, traje dos casos prácticos de cosas que pueden ser más complejas hasta cosas más simples que se quedan en el objetivo, ¿no? Por ejemplo, en de la izquierda tenemos, esto era una startup que había trabajado en armar modelos de inteligencia artificial para optimizar la gestión energética en ciudades, ¿no? Entonces hicimos un análisis de impacto por objetivos, targets e indicadores, entendiendo de forma directa o indirecta, primero cualitativamente cómo impactaba y luego cuantitativamente. Y el segundo que viene a la derecha es para el diseño de un parque que se estuvo trabajando, donde se estaban analizando distintas iniciativas que podían formar parte de este parque, ¿no? Entonces analizamos esto de un punto de vista más general, cuál era la contribución que hacía a cada uno de los objetivos. Y otro espacio que los invito a revisar son el Impact Management Project, que plantea estas cinco dimensiones de impacto, ¿no? No voy a entrar en detalle por el tiempo, pero es, ¿qué impacto estoy generando, ¿no? Que tiene que ver con estas métricas. ¿A quién estoy impactando? ¿Quién es este stakeholder que yo estoy impactando? ¿Estoy impactando en comunidades vulnerables o estoy impactando positivamente a millonarios? No, no es lo mismo a quién estoy impactando. ¿Cuánto estoy impactando, no? ¿Cuál es el número de impacto? No es lo mismo decir, listo, estoy dando energía asequible, sino, bueno, di acceso a, no sé, 3.500 casas, ¿no? ¿Cuánto es la contribución? Pero también, ¿cuál es la contribución que hay? Que esto es un poco más complejo de medir y esto es un marco, no les recomiendo que sigan paso a paso,
lo que busca es cómo hubiese sido el escenario donde mi solución no estaba, para entender cuál es la contribución real de mi solución a este problema, ¿no? Para ver cómo te lo atribuís. Y finalmente, el riesgo de impacto, ¿no? No es el riesgo de que al proyecto le vaya mal, sino cuál es el riesgo de que el impacto generado no sea ese, que tiene que ver mucho con lo que hablamos anteriormente de analizar también las externalidades o los problemas negativos que puede tener su solución. Entonces, vamos a ver algunos casos pros industria. Ustedes, para mí, muchos fueron novedosos de la industria textil y demás, porque no es no es mi área de expertise, pero para ustedes tal vez es redundante, por eso les traje algunos otros. Y obviamente podría poner la mayoría de sus casos aquí como ejemplo para futuras clases. Entonces, en cuanto a indumentaria, desde nuevos materiales, que esto es algo que ustedes ya han innovado bastante, ver cómo mismo marcas de lujo empiezan a incorporar temáticas de sustentabilidad, diseño sostenible e innovación con nuevos materiales en productos de lujo, como puede ser en este caso Stella McCartney. A mí me tocó estar en un evento internacional de la ONU, donde había un pabellón que era específico de Stella McCartney y mostraba cuáles eran las innovaciones que estaba haciendo con materiales de algas, de em, plásticos de una industria específica y demás, y también como mismo por medio de, que acá creo que tenemos una compañía que también lo ha hecho con la industria argentina, si no me acuerdo, con Casu, María Becerra, cómo mismo se empiezan a usar como advocates de la sustentabilidad por medio de la moda, ¿no? Acá, esto si no me equivoco, es la Met Gala del año pasado y todos estos son famosos que fueron haciendo también la bandera de diseños sostenibles en las prendas que estaban usando la mayoría. Luego también lo mismo en la industria, desde, bueno, programas como Patagonia que tienen la sustentabilidad tatuada básicamente, pero lo que tiene, por ejemplo, esta solución es que permite la trazabilidad por medio de una solución digital, ¿no? Vos podés escanear y tener toda la información sobre el producto, cómo se obtienen los materiales, y eso le da toda la información que necesite el usuario. También de consumo masivo, modelos de retornabilidad, grandes empresas, en este caso Madwell, que si no me equivoco es en UK, empiezan a existir modelos de incentivos relacionados a la retornabilidad de ciertos materiales para utilizarlos en esa o en otras cadenas de valor. Mismo programas de reciclaje que pueden venir desde supermercados, por ejemplo, donde a uno le ayuda, por ejemplo, a escanear un producto y entender cómo debe ser tratado para obviamente después evitar que en la cadena los productos terminen siendo irrecuperables, ¿no? Acá también otro caso muy similar a algunos que ustedes están llevando a cabo, como creo que nadie había mencionado trabajar con la industria del petróleo. Este caso me pareció relevante para traer, relacionado a proyectos similares a los nuestros que están utilizando los desechos de la industria del petróleo en el sur de la Argentina para lanzar proyectos de fashion, de moda, ¿no? Que esto creo que es uno de los puntos clave, ¿no? Porque creo que el círculo virtuoso acaba de estar cuando transformemos un problema no en mitigar el problema, sino que transformemos un problema en una solución, ¿no? Me acuerdo, hay un chico muy joven que descubrió que también en Argentina había unas algas invasivas, entonces se puso a hacer plásticos con esas algas, entonces está reduciendo un problema mientras a la vez está generando una solución, ¿no? Entonces esos círculos virtuosos creo que son súper interesantes para perseguir. En la industria de alimentos, esto bueno, empezó a resonar bastante en el último tiempo, pero es una aplicación que lo que busca es reducir los desperdicios en los restaurantes, en los supermercados, que le permite a los usuarios comprar como paquetes a un precio mucho menor. Esto ya está operativo en Ciudad de Buenos Aires y tampoco es innovador porque en Argentina no existía, pero hay modelos, este modelo yo me acuerdo existía en Europa hace 7, 8 años, ¿no? Entonces creo que también es ese ejercicio de mirar qué está sucediendo en el mundo para poder traer ideas innovadoras y aplicarlas acá. Y acá mismo, ejemplos como Notco, que es Notco de Not milanesa, Not hamburguesa,
utiliza inteligencia artificial, por ejemplo, para diseñar fórmulas de productos que los ayuda a, de forma natural, reducir el impacto que tiene la industria de la carne, la industria láctea. Ejemplos de restaurantes, por ejemplo, uno de acá en Buenos Aires, que es el primer restaurante atendido por jóvenes neurodiversos, o este que me encontré en Brasil, que es una heladería atendida específicamente por personas con discapacidad auditiva, que lo que plantea también es un espacio de concientización, ¿no? Porque no es ir solamente a tomar un helado, sino entrar, tener una experiencia, relacionarte con la problemática y demás. Y desde soluciones que hoy en día están logrando hacer producciones agroalimenticias con métricas de reducción de agua totalmente disparatadas, como lo que es en este caso esta startup en San Francisco que está utilizando inteligencia artificial para jardines verticales aeropónicos que utilizan hasta un 99% menos de tierra y 95% menos de agua. Bueno, lo mismo, otros casos de, bueno, hacer carbón ecológico con cáscara de arroz en un país como Argentina muy asadero. Esta aplicación que combate también la temática del desperdicio en el mercado central. Esto salió en 2023. Y también les quería traer algunos otros casos que tal vez no son tan relacionados a las industrias en las que están trabajando, pero que pueden también disparar algunas ideas. El primero es en aerolíneas, ¿no? Que tenemos varias aerolíneas que ya empiezan a mostrar cuál es el impacto de un vuelo en comparación con el otro. Que esto, bueno, puede parecer, bueno, ¿qué me importa a la hora de tomar una decisión de dónde viajo? Pero para empresas es algo bastante relevante y también tiene un concepto de concientización a cualquiera de los usuarios, porque quieras o no, está ahí la métrica y algo va a levantar. Otro punto que dice acá, Anywhere, Anywhere, es un programa que lanzó una aerolínea japonesa que básicamente el combustible que va a consumir un avión depende, no al 100%, pero depende del peso que tenga el avión, ¿no? Si un avión viaja más ligero, va a consumir menos combustible. Entonces, para distintos vuelos, esta aerolínea lanzó un programa innovador que se llama Anywhere, Anywhere, donde le dice a los viajeros, les empieza a dar un servicio como de ropa cuando llegan a su destino, ¿no? Los promueve a viajar ligeros sin toda la ropa que llevarían y ellos le proveen todo lo que es la indumentaria para cuando lleguen a su destino. Son cosas que a mí me chocan un poco, no sé si lo haría, pero hoy en día ya en el mundo están sucediendo y es cuestión de tomar conceptos, ¿no? Lo mismo para bancos, bancos que calculan la huella de carbono con base en los consumos, que dan servicios de medición de huella de carbono, bonos sostenibles, aplicaciones de home banking que si vos realizás acciones sostenibles te ayudan a acumular puntos, programas de loyalty y demás. Y lo mismo con salud, desde tótems que han existido en algunas ciudades que te ayudan a hacer un chequeo médico in situ mientras estás de paso, hasta soluciones que utilizan inteligencia artificial para hacer algunos diagnósticos en el momento. Casos hay muchísimos más, tuvimos que borrar porque teníamos hasta de la industria de los deportes, porque para cada una de las industrias hay un enfoque de sostenibilidad y hay innovaciones que están ocurriendo en materia de sostenibilidad. Vamos a hablar ahora muy brevemente de modelos de negocio sostenible, porque no es solamente el producto. Y acá lo que quiero tratar de transmitirle es cuáles son las dimensiones en las que se puede incorporar el diseño sostenible al momento de pensar un producto, una organización y demás. Y esto es algo que trabajamos y lo hemos implementado con algunas startups que se han creado desde cero de la mano de Globant, ¿no? Entonces acá, cuando hablamos de un ecosistema de negocios sostenibles, hablamos de distintos componentes que se pueden cambiar en relación a cómo se gestiona una empresa, ¿no? Desde el caso de negocios, ¿no? Cuando le han pedido tal vez hacemos un cash flow, un retorno de la inversión, cómo incorporás por medio de instrumentos financieros o valorización de ciertos activos la dimensión de sustentabilidad en tu caso de negocio. Lo mismo para lo que es la gobernanza y la estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia voy a tener? ¿Cómo voy a medir? Si voy a tener un board, ¿qué tipo de especialistas tengo que tener ahí? En marco legal, bueno, ¿cuál es
entidad que va a tomar su organización, va a ser una empresa social, va a ser una asociación sin fines de lucro, va a ser una empresa B, etcétera. Tecnología y datos, ¿no? ¿Cómo voy a estructurar mis datos para poder medir la sustentabilidad y qué herramientas voy a utilizar para hacer esto? En el producto, ¿cómo voy a diseñar mi producto de forma sostenible y cómo voy a priorizar eventualmente cuando se me aparezcan alternativas de mejora de producto, cómo las voy a priorizar para decidir sobre cuáles voy a invertir? Modelo de negocios, ¿no? Que tal vez para lo digital es más fácil, pero es aplicable para cualquier tipo de disciplina. Bueno, a algún segmento que es más vulnerable, yo quiero tener algún modelo de negocio preferencial para generar más impacto. En lo tecnológico puede ser hasta, no sé, el modelo freemium, donde el primer tiempo es gratis, pero hay modelos donde a un cliente, si reduce su consumo de energía o reduce su consumo de ropa, se le hace algún tipo de descuento y demás. Organización y talento, cómo embebes la sustentabilidad en las skills y en la organización en las que están trabajando, cómo te mantenés actualizado en las distintas tendencias y prácticas, finanzas, lo mencioné antes, cómo apalancamos financiamiento sostenible o de impacto para que los retornos se... ¿Cómo incorporo la sustentabilidad en mi estrategia de ventas y de marketing y en mi pitch? Y también cuál es el ecosistema de partnerships a nivel consorcios, empresas B, startups de impacto que yo puedo generar para incrementar el valor y mi impacto, ¿no? Cada uno de estos obviamente tiene su detalle y sus técnicas específicas. A quien interese también se le puede compartir. Y finalmente, en tiempo récord, vamos a ir a lo que es tecnología y desarrollo sostenible, tecnología como habilitador, ¿no? La tecnología, creo que siempre, antes de hablar de la bondad de cualquier cosa, hay que ser realista y hablar de todo. La tecnología hoy en día sí se presenta como un acelerador de un montón de soluciones, pero está ante un gran escrutinio y seguramente en los próximos 3 a 5 años se va a escuchar más de la relevancia de los impactos negativos de la tecnología, ¿no? Solo para darles una cifra, el consumo de energía, agua de Google, Microsoft, Amazon en el último tiempo por empezar a crear inteligencia artificial se incrementó en un 50% en la mayoría de los casos, ¿no? Y hay estadísticas que muestran que un modelo de inteligencia artificial simple que busca resolver un cubo Rubik, el de los colores, consume la misma energía que generan dos plantas nucleares en una hora, en lo que llevó el entrenamiento de ese modelo, ¿no? Entonces estamos ante una problemática bastante controversial, ¿no? Porque si bien la inteligencia artificial nos puede ayudar un montón, tiene que ser utilizada de manera responsable. No es lo mismo si lo utilizamos para investigar sobre fórmulas de producto que sea más sustentable, a que si lo utilizamos para hacer cómics animados de nuestros perros, ¿no? Entiendo que es muy divertido, pero tenemos que empezar a concientizar de realmente cuál es el impacto, ¿no? Y vemos también players de la industria como Apple, como Microsoft, empezando a lanzar productos tecnológicos que se comprometen a mejorar o a reducir el impacto que tienen, ¿no? Y acá les voy a traer solamente algunos casos de cómo las tecnologías pueden acompañar a esta visión de sostenibilidad, ¿no? El primero tiene que ver con la trazabilidad, ¿no? Registros, hay tecnologías de blockchain que lo que buscan es tener trazabilidad de toda la cadena de valor, desde el material, ¿no? Que ustedes lo podrían... Y cuando hablo de blockchain, primero no hablo de Bitcoin, estoy hablando de cadenas inalterables y registros abiertos que le permiten a un usuario, por ejemplo, cuando escanea, ver efectivamente que hubo un registro de que estos plásticos se levantaron de este lugar, que iban a tener este impacto, y pueden haber evidencia que puede ser una foto, un video, una auditoría o lo que fuese. El segundo tiene que ver más con los mercados de créditos de carbono y créditos de biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, lo que es tokenización, que tiene que ver con esto de blockchain que mencioné, y lo que es la automatización de la verificación de los créditos de carbono, ¿no? Que básicamente, si es yo lanzo créditos de carbono por proteger un bosque, por ejemplo, ¿cómo garantizo por medio de imágenes satelitales que ese bosque sigue ahí, que la fauna sigue ahí, que se está conservando, que se está protegiendo?
También, sí, muchas de las organizaciones, si bien y hay reportes a quien le interese que se hicieron en Argentina con Sustentabilidad Sin Fronteras, la inteligencia artificial se está utilizando para, en todas las industrias, acelerar la acción climática, ¿no? Por ejemplo, la Fundación Vida Silvestre está utilizando inteligencia artificial para evaluar qué tanto creen que van a llegar distintas organizaciones a cumplir con sus metas. Hay chatbots con inteligencia artificial para trabajar con productores locales que le dan mejores prácticas de agricultura regenerativa. El caso que les mencioné de inteligencia artificial para la optimización de los sistemas energéticos, que en caso, por ejemplo, de catástrofes naturales en Haití, ha generado resiliencia en un montón de lugares, distribuyendo la energía de una forma mucho mejor. Y esto un poco también más avanzado tiene que ver con gemelos digitales, que básicamente un gemelo digital es una réplica digital de un activo o un proceso, ¿no? Surge cuando se empieza a tratar de replicar digitalmente la turbina de un avión, ¿no? Y lo que permitía es replicar en un entorno digital un activo o un proceso y con base en ello simular, ¿no? ¿Qué pasa si sube la temperatura? ¿Qué pasa si cambio el material? ¿Qué pasa si hago X, Y, Z? Y evaluar los impactos de las decisiones, ¿no? Y hay un montón de sistemas disponibles en Internet que pueden servir para modelar su proceso o su producto y simular distintas decisiones, ¿no? Y como último, si no me equivoco, es tecnología para la medición del impacto. Y esto creo que también puede ser relevante para ustedes porque hay muchas herramientas que para usos no tan a escala, no tan corporativos, creo que hay algunas que son gratuitas que ayudan a las organizaciones a medir su impacto en distintas variables y tienen esquemas ya prearmados para que puedan medir consumo de agua, de energía, emisiones de carbono, residuos y demás, ¿no? Hay herramientas utilizadas creadas por Microsoft, Salesforce, la mayoría, pero también hay más de nicho que pueden estar interesantes. Y bueno, acá les dejo algunas bibliografías en las que estuvo basada esta clase y con un minuto de tiempo les agradezco. Espero que les haya gustado, que haya sido algo de interés para ustedes y también muy ansioso para el workshop que tendremos la semana que viene.